escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, para empezar, os tengo que decir que estar aquí es todo un reto para mí. Hablar en público me da pánico y hablar ante un público como este y compartiendo escenario con ponentes de tal calibre activaba aún más mi inseguridad, ¿no? Me preguntaba qué podía aportar yo en unas jornadas así. Y de hecho asumí el reto porque vi mi nombre en el programa antes de llegar a plantearme la posibilidad de asistir también como ponente. Pero aquí estamos y vamos a hacerlo. Para empezar, para ayudarme, os voy a pedir que me acompañéis a hacer 3 resoplos. 3 resoplos de caballo, ¿sí? De estos que hacen cuando dejan ir, sueltan las defensas. Así que, si os parece, suspiramos juntas. Muy bien, habéis quedado todas en ridículo, me siento más tranquila ya. No, bueno, estos resoplos los utilizamos a veces con las chiquis, las niñas que vienen a Binomis a hacer actividades, como antes de entrar al paddock a buscar a los caballos, después de un momento así como más tenso, ¿no? Para concentrarnos, resoplamos. Y es que los caballos, en muchos sentidos, como nos sirven de puente, ¿no? O de guía. Un día estaban unas niñas intentándole poner la cabezada a un caballo que hacía poco, que había vuelto a Binomis, y tenía como un poco de inseguridad con este objeto y también con las personas, ¿no? Y las niñas estaban intentando ponerle la cabezada, pero el caballo huía. Entonces me pidieron ayuda y antes de acercarme al caballo, pues intenté como arreglarme, ¿no? Empezar a respirar pausadamente y sin decir nada, las 3 niñas que entonces miraban se coordinaron y empezaron a resoplar y el caballo se calmó, ¿no? Bueno, como os decía, me entraban muchas inseguridades, ¿no? Al venir aquí, porque es esto, no soy ninguna experta del sector ecuestre y ni siquiera tengo plena confianza en lo que hago. Así que pensé que de lo único que podía hablar, lo único que conocía, era mi experiencia. Y lo que podía contaros era este camino, mi camino. Es un recorrido marcado por escenas de mi vida que me han traído hasta aquí, momentos y situaciones que me han llevado a cuestionarme muchas cosas y a imaginarme otras posibilidades. Este camino no está acabado, sigo caminando, a veces con fuerza, otras veces con duda, pero siempre con una convicción y sobre todo con una esperanza, que es que las cosas podrían ser de otra manera. Bueno, el inicio. No sé muy bien cuándo empecé este camino. Hay una escena que luego os contaré, que siempre marco como el punto de partida, pero a veces pienso que tal vez igual todo se estaba trazando desde antes, ¿no? Igual desde el día en que nací. Y no sé si tendrá nada que ver con esto o es una simple casualidad de la vida, pero para celebrar mi nacimiento, mis padres organizaron una fiesta en la que amigos y familiares hacían una ruta montados a caballo y disfrazados de indios y vaqueros. Curiosamente, en crecer me convertí en una apasionada de los caballos y en cuanto a los indios y a los vaqueros, acabé estudiando antropología. Pero bueno, en ese momento todavía era un bebé y no recuerdo tomar conciencia de que me maravillaban estos animales. El que sí que recuerdo como el momento en el que explosionó mi amor por los caballos fue en unas colonias, las colonias del Montañá. Este que veis en la foto era Silgar, me encantaba montar en él. Ahora veo esta foto, cómo lo controlo con las riendas para que pose conmigo y me entristece pensar en el daño que le causé. A él y a tantos más caballos, a todos los caballos con los que me crucé. Pero es que me habían enseñado a quererlos así. Durante estas colonias me habían enseñado que para que el caballo metiera el casco tenía que pellizcarle los tendones de la caña. Me habían enseñado que para que andara le diera patadas en la barriga o con la fusta en la grupa y que para frenarlo tirara fuerte de las riendas. Yo amaba a estos animales y me habían enseñado a controlarlos, a dominarlos, a usar mi amor
para imponerme y controlar al otro. Ahora sé que el amor no duele, que el amor no tiene que doler, y menos el amor de una niña hacia los caballos. Pero en ese momento no lo sabía. El desconocimiento hacía daño. El desconocimiento y el statu quo. La normalización del esquema antropocentrista. Antropocentrista significa poner los humanos, antro, al centro. Este es un sistema de pensamiento muy concreto, del que luego hablaremos, que impera en nuestra sociedad. Bueno, después de estas colonias quedé completamente obsesionada por los caballos, así que empecé una hucha de ahorro para comprarme un caballo. Y en las comidas familiares, en casas de amigos, iba con mi hucha y con una carta que explicaba los motivos por los que quería un caballo, ¿no? Evidentemente, nunca ahorré lo suficiente, pero aún así, mis padres, viendo esta pasión que tenía por los caballos, habían hecho todo lo posible para que saciara mi sed, ¿no? Como una época que me acompañaban a Terradets, una hípica que estaba como a más de 1 hora de distancia de mi casa, para que pudiera dar clases de equitación. Y al final llegó Aquiles. Aquiles llegó en plena adolescencia, llegó 3 días antes de que cumpliera los 15 años. Mis padres me contaron que habían hablado con un señor que me prestaría un caballo durante un invierno. Y si veían que asumía esta responsabilidad, pues al final del invierno nos plantearíamos comprar Aquiles. Bueno, ahora me doy cuenta de qué manera estaba reproduciendo este sistema de pensamiento que os hablaba y del que luego hablaremos, ¿no? Porque me prestarían un caballo como a quien le prestan una videoconsola y tendría un caballo como quien tiene una moto, ¿no? Los otros, la naturaleza, como algo que puede ser usado, comprado y tirado, ¿no? Bien, ahora veo las fotos de Aquiles y me estremezco al ver la talla del filete y de las bridas, ¿no? Porque fue como quien solo tiene que cambiarle estas pilas a la videoconsola, fuimos al Decathlon y compramos todo el material que necesitaba para montarlo, ¿no? Pero no tenía ni idea de qué había detrás. También me estremezco al pensar en los golpes que le daba con las patas para subir galopando hacia la subida del bosque. Pero otra vez, en ese momento yo no sabía que todo esto le dolía. No me lo habían contado y no me habían permitido que me lo cuestionara tampoco, ¿no? Bueno, igualmente, de lo que me di cuenta, que el dolor más grande que le causé, aparte de todos estos dolores físicos, ¿no?, que ahora reconozco y en ese momento no era capaz de reconocer, el dolor más grande que le causé fue otro, y de ese me di cuenta en esa misma época. Porque yo al principio estaba ilusionadísima, ¿no?, con tener por fin un caballo, y aprovechaba todos los ratitos que tenía para estar con Aquiles y ir a montar. Y a pesar de la tortura que debía ser que lo montara, él estaba allí, porque no tenía ninguna otra compañía, Aquiles, ¿no? Y como yo estaba por él, pues cada vez que me acercaba al campo, Aquiles venía a verme. Pero a medida que avanzaba el invierno, iba disminuyendo mi atención por Aquiles. Las tardes, cuando llegaba del instituto, casi era de noche, y en este pequeño pueblo del Pirineo hacía bastante frío y mi pereza de adolescente me vencía. Por las tardes, de entre semana, también quería quedarme en el pueblo del Valle para estar con mis amigas, y los fines de semana quería irme a esquiar y hacer snowboard. Así que empezó a disminuir mi atención por Aquiles, y Aquiles empezó a perder la confianza en mí. Tanto que al final, cuando me acercaba al campo, Aquiles ya no venía a verme, sino que huía de mí. Y allí me di cuenta, gracias a esta lección práctica de mis padres, del sentido vital de la responsabilidad, de su importancia vital, en la vida de una y en la de los demás, ¿no?, con todos los demás con los que nos encontramos. La importancia de cuidar, de cuidarnos. Bueno, después de la experiencia con Aquiles, aflojó mi fijación por los caballos. Fui alguna época a ayudar en una hípica que hacía rutas con turistas, pero prácticamente no tenía contacto con los caballos. Durante esos años, lo que me movía, lo que encendía mi llama, eran las personas. A los 15 años hice mi primer voluntariado en un centro abierto para mujeres prostitutas y transexuales,
Y luego, a raíz del trabajo de recerca del instituto, me interesé por el mundo de las cárceles y empecé pues, unas relaciones de acompañamiento con chicos internos que perduraron unos años. Y con todo esto, pues acabando el bachillerato a los 17, tenía clarísimo que quería estudiar educación social. Pero sin embargo, justo antes de empezar la carrera, hice un clic y decidí tomarme un año sabático e irme de viaje a la India. Y fue allí, en ese viaje, donde cambió mi manera de ver las cosas. Y empecé a ver la educación social como una estrategia del sistema para tapar los agujeros que él mismo genera, ¿no? Como un mecanismo de contención que se encargaba de tratar la desigualdad, pero que no incidía en sus causas profundas. Bueno, evidentemente, con el tiempo he visto que nada es tan tajante, que desde la educación social se llevan a cabo como procesos realmente transformadores y emancipadores, pero en ese momento, con mi espíritu crítico joven y rígido, esta era mi lectura. Así que volví del viaje sin saber muy bien qué estudiar, hasta que un día, de visita al instituto donde me había graduado, me crucé con mi antiguo profesor de filosofía. Y fue él quien me habló por primera vez de la antropología. Me dijo, a ti, Nina, te encantaría. Y acertó. Bueno, la mirada antropológica me fascinó. Es como que me abrió el campo de mira y me permitió entender la sociedad desde un punto como mucho más profundo, ¿no? Y sin embargo, tenía claro ya desde el principio también que no quería dedicarme a la antropología, o por lo menos no esa visión institucionalizada y tan académica que estaba conociendo, ¿no? Pero su mirada me la llevaría puesta para siempre. Y de hecho fue gracias a la antropología que descubrí mi pasión por la educación. El descubrimiento fue gracias a Margaret Mead y su libro de Sexo y temperamento en 3 sociedades primitivas. Os quiero contar brevemente lo que Mead relata en este estudio etnográfico, no solo porque fue algo que me marcó, sino porque también nos ayuda a comprender esta perspectiva antropológica que vengo defendiendo y que subyace a lo que hago hoy. Mead se fue a Papúa Nueva Guinea y estudió 3 sociedades, los Arapesh, los Mundugumor y los Chambuli. Y lo interesante es que estas 3 sociedades, a pesar de que vivían muy cerca unas de las otras, no estaban a más de 160 kilómetros unas de las demás, tenían unos patrones culturales en relación al género súper diferentes, ¿no? En los Arapesh, por ejemplo, tanto hombres como mujeres eran como muy cálidos, maternales, la crianza era compartida y valorada por los ambos sexos, ¿no? Dentro de nuestros cánones occidentales, diríamos que valoraban una personalidad más bien femenina. Todo esto con muchas comillas, ¿eh? Luego, en los Mundugumor, hombres y mujeres eran como hostiles, tenían sí, como un trato muy distante con las criaturas y valoraban la fuerza y la hostilidad. Diríamos que eran un tipo de personalidad más bien masculina. Y en los Chambuli, en cambio, los roles de género eran parecidos a los occidentales, pero invertidos, ¿no? Las mujeres eran proveedoras, prácticas, dominantes, y los hombres eran sensibles, emocionalmente más expresivas que ellas y coquetos, se adornaban con collares, ¿no? Lo que Mead demuestra con este libro es que los patrones culturales no son ni naturales ni universales, ¿no? Y eso fue como una gran revelación, que es que mediante la educación podemos crear los modelos sociales y culturales que queramos. Y de hecho, de esto va lo que hemos estado haciendo aquí estos días, ¿no? De crear cultura, de recrear cultura. Hemos estado repensando la equitación, pero también las relaciones, y hemos estado hablando mucho de relaciones estos días, ¿no? Porque al final el mundo es esto, como una red compleja de relaciones. Y cambiando estas formas de relacionarnos, podemos cambiar el mundo. Bueno, como os digo, gracias a Margaret Mead explosionó mi pasión por la educación, sobre todo por la educación alternativa. Y después de leer este libro empecé a formarme en educación viva, que es bueno, este enfoque con el que me formé, ¿no?
Eh, de manera muy resumida, la educación viva propone pues, acompañar al desarrollo integral de las criaturas desde el respeto, la libertad y la escucha. Propone aprender de la experiencia, desde la vivencia, ¿no? Valora el juego, el vínculo y la conexión con la vida y respeta el ritmo de cada uno y respeta la individualidad de cada criatura, de cada persona. Todas somos únicas y especiales y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acabando la carrera, decidí hacer un curso intensivo de monitora de ocio y tiempo libre para ver si me abría alguna puerta. Y llegado el momento de hacer las prácticas, evidentemente quería hacerlas en un contexto de exclusión social. Así que me fui al barrio de La Mina a ver si encontraba un lugar donde hacer las prácticas. Ese periodo de prácticas fue pura experiencia y aprendizaje. Y es que el grupo de adolescentes al que me asignaron era muy vivo, muy potente y muy desafiante. Y yo llegaba con un torbellino interno, ¿no? Acababa de terminar la carrera, ya sabemos lo que conlleva en estos momentos acabar la carrera, que te sientes un poco perdida, ¿no? Y aparte acababa de vivir una etapa muy dura y delicada, tan dura como tierna, que había estado acompañando los últimos meses de vida de mi abuela. Y entonces estaba como muy sensible, con la emoción a flor de piel. Pero es justo en estos momentos de vulnerabilidad, ¿no? Cuando algo florece, ¿no? Cuando a veces se activa lo esencial. Y ese fue uno de los casos porque fue allí donde creo que encontré mi vocación. Y es que una semana de ese verano de prácticas nos fuimos todos los grupos del Casal de la Mina a una casa de colonias. Y no fue una casa de colonias cualquiera, y de esto me di cuenta preparando esta misma ponencia, que esta casa estaba a Sant Andreu Salou, a solo 12 minutos de aquí. Y en ese momento pues empezó un ciclo que sin saberlo me ha llevado hasta aquí. Un día de esas colonias, de repente nos dimos cuenta de que 4 chavales del grupo de adolescentes habían desaparecido. Y empezamos a buscarlos por la casa, pero no los encontrábamos en ningún lugar. Así que empezamos a buscar por los alrededores. Y de repente los encontré. Los chicos estaban en un campo donde había unos burros. Los chicos estaban armados con piedras en las manos y palos y estaban intentando subirse encima de los burros. Y los burros asustados. Bueno, yo no sabía mucho de burros, pero como de pequeña había tenido esta pasión por los equinos, sabía algo sobre el lenguaje de sus orejas, ¿no? Así que en vez de ir y echarles la bronca de, o sea, ¿dónde habéis estado y tal? Pues, y también porque tengo esta motivación por los equinos, me acerqué allí con mi ilusión y empecé a hablarles de cómo nos podíamos acercar como mejor a los burros si nos movíamos más suavemente. Les empecé a contar lo de las orejas y de repente se generó una situación mágica. Y es que en ningún momento de todo el tiempo que llevaba compartiendo con estos chavales los había sentido tan atentos, tan regulados, tan calmados. Y era como que los burros habían tendido un puente, ¿no? De repente nos estábamos vinculando desde un lugar muy diferente. Esa misma noche, hablando con una educadora sobre la experiencia, me iluminé. Caballos y personas, ya está. Allí creo que encontré mi vocación, ¿no? Ese mismo verano me inscribí en un posgrado de equinoterapia y en septiembre empecé este posgrado. Bueno, la equinoterapia al principio me fascinó. Era como que había descubierto la panacea, ¿no? Como era un lugar donde se entremezclaban mis intereses por las personas, naturaleza, la diversidad funcional, era como si todo encajara. Sin embargo, todo se me cayó cuando empecé las prácticas. Primero, al ver el desarrollo de las sesiones, ¿no? Todo tan mecánico, dirigido y conductual. La sensación era como estar en una cadena de montaje. Llegaban los usuarios, se subían al caballo, hacían unos juegos o ejercicios, bajaban del caballo, le daban una zanahoria y se iban. Bueno, como os digo, yo me había estado formando en educación viva y me decantaba por otro tipo de acompañamiento,
como más espontáneo, más centrado en la persona y en sus ritmos. Y por otro lado, yo veía a los caballos y alguna cosa dentro de mí se removía. Como alguna cosa me decía que eso no estaba bien, que eso no estaba del todo bien. Aparte, o sea, durante el posgrado me parecía que aprendía muchas cosas sobre los caballos, pero allí me empezaba a dar cuenta de que en realidad no había aprendido nada de los caballos, o muy poco sobre los caballos, pero había aprendido a cómo podíamos utilizar a los caballos para beneficiar a las personas. No concebía dedicarme a trabajar con caballos sin conocerlos realmente, así que decidí dejar el trabajo y dejarlo todo para irme a hacer un voluntariado a cuidar caballos. Y me fui a Portugal. Bueno, fueron 2 años en Portugal, al principio como voluntaria, después como estudiante y también como trabajadora, pero todo el tiempo compartiendo y conviviendo con los caballos, ¿no? Conviviendo tan estrechamente que mi casa era este pequeño box, al lado de los boxes donde pasaban las noches los caballos de Natalie. Allí, junto a Natalie, Natalie es una mujer que hacía psicoterapia asistida por equinos desde el pie a tierra, ¿no? Allí como pues, profundicé en etología, en las intervenciones asistidas por equinos, también en mí misma. Empecé como a descubrir otra nueva forma de estar y relacionarse con los caballos. En un momento, Natalie me ofreció que a cambio de horas de cuidado de los caballos podía cursar su formación sobre el método Quirón, ¿no? Así que empecé esta formación y al mismo tiempo empecé, bueno, por un lado yo ayudaba a Natalie como ayudante en las sesiones que hacía con grupos de personas en proceso de desintoxicación y empecé a hacer mis sesiones por mí misma con niños y niñas. Y hacía estas primeras sesiones con mucha ilusión, pero también con cierta inseguridad, ¿no? Pues les preparaba juegos de pista, gincamas por el bosque, por la pista. Y había una inseguridad porque dudaba de aquello que hacía y también del sentido, ¿no? De todo aquello que estaba haciendo. Era otra vez cosas agitándose dentro de mí. Y empezaba a cuestionarme qué derecho teníamos a meter los caballos dentro de una pista y que un grupo de personas se movieran atrás, moviendo los brazos para conducir a los caballos dentro de un círculo y así trabajar nuestra firmeza o conciencia corporal, ¿no? También me preguntaba qué derecho teníamos a meter los ponis dentro de una pista y hacer un circuito con una persona en guerra interna y en proceso de desintoxicación para trabajar también su confianza, ¿no? Como que algunas cosas empezaban a tambalearse. Me empezaba a cuestionar cosas, pero por varios motivos mi estancia en Portugal terminó. Así que volví a casa, a mi Pirineo. Tenía muchas cosas que aposentar de esta experiencia que había vivido en Portugal y también tenía que acabar de terminar una monografía, que era la monografía que me daba el certificado de esa formación que había estado haciendo con Natalie. Y fue en ese momento cuando empecé a organizar mis ideas, porque en un inicio mi intención con la monografía era explorar el campo del aprendizaje asistido por equinos, que era como la modalidad dentro del método Quirón donde me ubicaba. Y de hecho así empezaba la monografía, que hacía como toda una revisión de las intervenciones asistidas por equinos, sus beneficios, Pero a medida que avanzaba el trabajo y la reflexión, todas estas agitaciones que habían estado moviéndose dentro de mí volvían a salir a flote, se conjugaban con otras de nuevas y poco a poco iba viendo el trasfondo que había en todo ello. Y allí me di cuenta de que lo que tambaleaba dentro de mí no era un enfoque específico, un método o una escuela, sino que lo que me estaba cuestionando era el sistema de pensamiento de fondo que hay detrás de las intervenciones asistidas por equinos y al final detrás de todo, porque es el sistema de pensamiento que impera en nuestra sociedad. Este sistema de pensamiento del que os hablo se resume en esta diapositiva. Cultura versus natura. Bueno, a diferencia, esto lo aprendí gracias a la antropología también, a diferencia de las sociedades animistas, no sé si sabéis qué son las sociedades animistas, ¿no? Las sociedades animistas
contemplan que pues, las personas, los animales, los paisajes, el clima forman parte de un entorno interrelacionado, espiritualmente vivo y animado. En nuestra sociedad, la sociedad occidental, funcionamos en base a dualidades excluyentes. Hombre, mujer, nosotros, los otros, mente, cuerpo, natura versus cultura. Este sistema de pensamiento no es inocente. Este sistema de pensamiento es el que permite las desigualdades de género, coloniales y todo tipo de las desigualdades y diferencias que perpetuamos, ¿no? En este sistema de pensamiento, la naturaleza se concibe como algo externo al ser humano, una especie de objeto pasivo que está allí para ser usado, dominado y desechado si ya no nos hace falta, ¿no? Esto es lo que nos hace pues, rociar la tierra con químicos, sembrar monocultivos, arrasar con la desforestación, industrializar a los animales. Todo esto viene de aquí. Bien. Darme cuenta de que este sistema de pensamiento subyace a las intervenciones asistidas por equinos, empecé a hacerme preguntas alrededor de los 3 pilares de las intervenciones con equinos, ¿no? Las personas, las criaturas y los caballos. Y empecé a cuestionarme nuestras miradas, al fin y al cabo, mis miradas sobre estos 3 grandes ámbitos, ¿no? ¿Cómo miramos a los caballos? Bueno, estos días ya han ido saliendo estas cosas. Al empezar la monografía, encontraba como, a pesar de ser un campo de estudio relativamente nuevo, encontraba como muchos artículos y referencias que defendían los beneficios que podíamos sacar de nuestros encuentros con los animales y concretamente con los caballos. Pero, ¿qué pasaba con ellos? ¿Alguien se cuestionaba su bienestar? ¿Querían participar en estos asuntos humanos? Lamentablemente, no encontraba tantos estudios que abordaran estas cuestiones. El sistema de pensamiento del que hablaba hacía que todo esto pasara por alto. De la misma manera, pues a medida que iba ganando información y conciencia sobre las condiciones de vida que atentan contra ella, las que viven los caballos, me preguntaba como de qué manera, por ejemplo, podemos beneficiarnos de estos sentidos tan finos que tienen los caballos sin arrebatarles su esencia. Ya no eran caballos. Lo mismo con la monta. Me preguntaba qué patrón de movimiento puede transmitir un caballo cojo o con dolor en todas sus articulaciones a la pelvis de un humano que pretende mejorar su marcha. Bueno, con todas estas preguntas y muchas más, me daba cuenta de que yo misma, sutilmente, tampoco estaba viendo a los caballos. Porque mi preocupación seguía puesta sobre las personas y sobre el beneficio o no que podíamos sacar de estos animales. Sutilmente, yo tampoco estaba viendo a los caballos. Y me daba cuenta de que así, sin verlos, es como miramos a los caballos. Me cuestionaba también cómo miramos a las criaturas. Y es que de manera parecida a los caballos, en nuestra sociedad, tenemos la tendencia a mirar las criaturas desde lo que les falta o desde lo que se espera de ellos, ¿no? Es como que tenemos que educarlas, domesticarlas, para que se adapten a los esquemas que la sociedad adulta les impone, ¿no? Les imponemos horarios, comportamientos, modos de ser, para que se adapten a esta normalidad que hemos creado. Claro, y me daba cuenta de que estas dinámicas se reflejan en las intervenciones asistidas por equinos, ¿no? Daros cuenta de que muchas de ellas se enfocan a la rehabilitación, al tratamiento, ¿no? Como a desarrollar aspectos, como se enfocan en los problemas, ¿no? En vez de mirar lo que ya hay y valorar el potencial de cada ser, se enfocan a esto, a lo que debería ser, ¿no?
Y esto también está muy relacionado con esta costumbre de dividir o categorizar, ¿no? Daros cuenta que las intervenciones asistidas por equinos es pues, la hipoterapia para las personas con diversidad funcional, equinoterapia social para las excluidas, coaching para las empresarias. Me he dado cuenta que con estas divisiones igual también estábamos fortaleciendo los estigmas y reproduciendo las desigualdades. Y pensaba que al focalizarnos en los fallos, en los problemas o en lo que le falta a la criatura, igual le estamos impidiendo de que desplieguen su potencial, ¿no? Un ejemplo es el cada vez más conocido trastorno del TDAH, y es que al ver a la criatura desde la hiperactividad, desde la falta de atención, igual perdemos de vista de que en esta criatura reside pues, una creatividad desbordante o una energía vital inusual, ¿no? El estigma limita nuestra mirada y, por lo tanto, también el acompañamiento impide que las personas puedan construirse fieles a su esencia. Bueno, finalmente me preguntaba cómo miramos o nos miramos los terapeutas. Aquí cuestionaba algunos de los fundamentos de las intervenciones asistidas por equinos que había conocido hasta el momento y también hablaba de mi incomodidad en ubicarme dentro de algunas de ellas, ¿no? En relación a los fundamentos, pues me cuestionaba la falta de rigurosidad y honestidad profesional que había conocido hasta el momento. Me lo preguntaba, por ejemplo, en la utilización del término terapeuta, que pues, veía personas que se adjudicaban esta etiqueta habiendo hecho cursos breves y poco jugosos, cuando intervenir en estos niveles de intimidad y de profundidad de las personas me parece como una de las labores más serias y delicadas que existen. En relación al coaching, también me daba la impresión de que su orientación y su manera de entender los logros y los resultados, a veces, más que partir de una dimensión íntima y genuina de las personas, era definido por marcos capitalistas y patriarcales, y que en centrar el éxito en la persona pasaba por alto condiciones económicas y sociales que podían estar impidiendo estos méritos o resultados, ¿no? Bueno, yo tengo mucho trabajo personal por hacer y no tenía ninguna formación seria en estos ámbitos, así que me sentía huérfana de etiquetas. Me quedaba la modalidad del aprendizaje asistido por equinos, que era dentro de la que me ubicaba, como os decía, dentro de la formación, pero sin embargo allí también empezaba a haber contradicciones. Qué pesadita, todo el rato cuestionando cosas. y es que en el aprendizaje asistido por equinos, algunas de las situaciones de las que se pendía que emergieran los aprendizajes dependían de las condiciones de vida que atentaban contra la vida de los caballos y también pasaban por que los caballos realizaran tareas o actividades que implicaban el control de sus cuerpos y el sometimiento de su voluntad. Y por otro lado, hablar de aprendizaje también traía consigo este peso de las expectativas sobre las personas. Y las expectativas que depositamos sobre las personas no son inocentes. Y esto lo demuestra el efecto Pigmalión, no sé si lo conocéis en psicología, que es como que lo que creemos sobre alguien afecta a su percepción de sí mismo, a su confianza y a su autoestima. Bueno, después de todo esto, pues me di cuenta de que nuestras miradas están al final condicionadas por este sistema de pensamiento, ¿no? Y entonces, si queríamos cambiar las cosas, deberíamos incidir sobre este mismo sistema de pensamiento, ¿no? Debíamos apostar a un cambio de paradigma, pasar pues, de la dominación a la cooperación, de la empatía al paradigma de la empatía, pasar de la lucha más fuerte de Darwin al apoyo mutuo de Kropotkin, ¿no? Y a pesar de todos estos cuestionamientos, sentía o tenía la intuición de que los caballos nos podían ayudar a este cambio de paradigma.
Pero sin embargo, si queríamos apostar para este cambio, no nos servían estas formas que implicaban pues, el control de sus cuerpos o el sometimiento de sus voluntades, ¿no? Es como que teníamos que buscar prácticas que transgredieran esto. Entonces, para no quedarme en la crítica y la desesperación, en esa misma monografía trataba de esbozar lo que creía que podía ser un camino, o por lo menos mi camino, en este mundo de las intervenciones con equinos, un mundo que tanto me fascinaba y a la vez tanto me agitaba. Y fue así como me imaginé el acompañamiento entre equinos. Con esto proponía cambiar el foco. En vez de dirigir o enseñar, observar y acompañar. La idea era trascender las relaciones clásicas de presa, depredador o aprendiz-enseñante, ¿no? Era cambiar los roles. Bueno, con esta idea también algo fundamental es poner a los equinos y a las criaturas al centro y verlos como lo que son. Bueno, los 4 pilares del acompañamiento entre equinos que me imaginé son estos, ¿no? Un acompañamiento respetuoso hacia los equinos y las criaturas teniendo en cuenta sus necesidades y voluntades. El efecto y el significado del entorno, el medio y ambientes naturales en los que se lleva a cabo. El juego y las vivencias como máximo objetivo. Y la observación y las metáforas que surgen y se plantean entre equinos. El acompañamiento. Acompañar. ¿Qué es esto de acompañar en vez de dirigir o enseñar? Bueno, acompañar pasa por poner la criatura y sus necesidades al centro. Es como un cambio del control de las sesiones. No es la acompañante quien las dirige, sino que son las necesidades de la criatura y de cada instante lo que las conducen. Y nosotras nos adaptamos a esto. Para acompañar, lo más importante es la actitud del acompañante. Y esto lo resumen de una manera muy bonita desde la educación viva, con las siglas POEMA. Presencia, observación, empatía, movimiento y amor. La presencia. Bueno, la presencia es como una disponibilidad de atención plena hacia la persona y hacia el momento que se está viviendo, ¿no? La presencia envuelve a todos los sentidos, pues la vista, el oído, el tacto, el olfato, pero también a la emoción y la intuición, ¿no? Y creo que es desde esta presencia cuando se genera un clima, un ambiente que permita que la otra pueda ser y pueda expresarse tal y cual es y que también se sienta segura, ¿no? La observación. La observación tiene que ser fina y multidireccional. Hay que observar de dentro a fuera y de fuera a dentro, ¿no? Tenemos que observar lo que pasa dentro de nosotras para identificar proyecciones, bloqueos y transferencias y también observar pues, a la personita o quien sea que tenemos delante, ¿no? Pues qué le limita, qué le hace fluir, qué le bloquea. También observar su contexto más amplio, ¿no? Pues su entorno familiar, social, cultural, todo esto nos da información y nos permite como aceptar la globalidad del ser. La empatía. La empatía no como dejarse arrastrar por las emociones de la otra, sino es otra vez esta mirada que valida a la otra y valida los momentos vividos, ¿no? Y también cuando las personas con las que estamos sienten esta disponibilidad por parte nuestra, pues se pueden sentir libres de juicios, del peso de la vergüenza o de la expectativa. Después tenemos el movimiento. Todo en esta vida es movimiento, ¿no? El movimiento implica pues, cambiar una actividad en función de lo que estamos viendo.
¿no? A momentos igual tendremos que pasar de una actividad más espontánea a otra más dirigida, pero todo dependerá de lo que estemos observando al mismo momento, ¿no? Y también exige movimiento interno. A momentos podemos ser compañeras de juego y en otros momentos tendremos que adoptar una actitud como más externa. A momentos mostrarnos condescendientes y en otras con la firmeza que reclaman los límites necesarios, ¿no? Pero para poder hacer este acompañamiento, pues es esto, se necesita como esta versatilidad, ¿no? Esta flexibilidad hacia lo que está pasando. Y finalmente está el amor, siempre está el amor, ¿no? Al final, ¿no? Es un amor de fondo, ¿no? Que le dice la otra de que pase lo que pase, se haga lo que se haga, la actitud amorosa no es negociable, que nada hará que la repudiemos como persona, ¿no? Bueno, pienso que esta actitud de poema es imprescindible si queremos crear estos espacios cuidados que permitan que las otras, ya sean personas o animales, puedan ser y expresarse según dicta su esencia. ¿Os habréis dado cuenta de que en las fotografías he puesto fotos de caballos? Y esto no es casual. Por un lado, a medida que iba sabiendo más sobre el mundo de los caballos y de cómo podíamos crear unas relaciones con ellos basadas en el respeto, me sorprendía y no la gran similitud que hay entre esta actitud que se necesita para acompañar personas desde el respeto y la actitud que se necesita para poder tratar y estar entre caballos, ¿no? Y por otro lado, he puesto fotos de caballos porque de alguna manera todas estas cualidades o actitudes están de una forma natural en los propios equinos, ¿no? Y entonces pensaba que la combinación o la sintonía entre la actitud del acompañante y la actitud de los caballos pues podía traer como un campo de coherencia de mucho poder transformador. Bueno, dentro de esta propuesta del acompañamiento entre equinos, hablaba de la naturaleza y el entorno, pero la naturaleza y el entorno no como un escenario donde se desarrollan las sesiones, sino un componente esencial. Los motivos son varios, pero básicamente porque somos hijas de la tierra y de la naturaleza y necesitamos su contacto para estar en contacto con nosotras mismas también y con todo lo que nos rodea, ¿no? También porque la naturaleza ofrece posibilidades infinitas, ¿no? Activa nuestra imaginación, la creatividad. En la naturaleza se puede saltar, se puede escalar, se puede rodar. Es como que es sí, un campo de posibilidades infinitas. También porque la naturaleza invita, pero también emociona, ¿no? En un campo, pues las niñas se pueden maravillar con el estampado de una araña, con una piedra brillante o con la forma de una hoja, ¿no? Es como que la naturaleza nos permite asombrarnos, apreciar la belleza y también la sencillez, que también creo que es muy importante en los tiempos que corren. Y bueno, y esto como no es un asunto baladí, aún no está incluido en el manual de diagnóstico, pero se empieza a hablar del déficit de naturaleza, ¿no? Este concepto lo acuñó Richard Louv y advierte del riesgo de esta desconexión de la naturaleza y de los efectos que tiene a nivel físico, mental y emocional de las criaturas, ¿no? Y hoy en día, cuando vivimos en ambientes cada vez más artificiales, fragmentados y sobreestimulados, pues este contacto se vuelve más imprescindible que nunca. Y bueno, y por último, el estar en la naturaleza también es importante porque solo conociéndola y sintiéndonos parte de ella podemos desarrollar este sentido de responsabilidad, ¿no? Solo si la conocemos realmente podremos defenderla y cuidarla. Bueno, hablaba del juego y las vivencias también como lo que le da contenido a esta propuesta del acompañamiento entre equinos. Y es que el juego es un lenguaje universal, se habló estos días, Lucy lo hablaba, ¿no? En relación a los potros, es imprescindible que las criaturas, ya sean humanas o no, jueguen.
porque a través del juego exploramos roles, aprendemos un montón de habilidades humanas, como de esperar nuestro turno, activamos la memoria, reconocemos el otro. El campo del juego es como sí, una escuela de humanidad. Y bueno, y el juego, a pesar de que active todas estas habilidades, no será esto lo que persigamos, porque otra cosa interesante del juego y de las vivencias es que adquieren sentido por sí mismas, no por lo que se espera de ellas. Bueno, un acompañamiento respetuoso, el poder de la naturaleza y el juego y las vivencias se pueden dar en cualquier entorno. Para ello no se necesitan equinos, pero como os decía, sentía que los equinos nos podían ayudar a esta transición hacia otros paradigmas, ¿no? Y sentía, o tenía la intuición de que podíamos crear espacios en los que tanto los equinos como las criaturas fueran respetados, ¿no? Esto era en la monografía que hacía esta propuesta y entonces allí tenía una visión como muy poco intervencionista, pero pensaba que incluso sin intervenir mucho en los caballos, solamente estando entre ellos, nos podían traer como informaciones muy importantes, ¿no? Y era a través de la observación y las metáforas. Y es que solo observando los equinos nos pueden enseñar muchas cosas o podemos desarrollar muchas habilidades, como la empatía, ¿no? Solo el hecho de observar a otro que se comunica diferente y entender sus señales, pues puede despertar en nosotros esta capacidad de comprensión. Y también pues, nos puede despertar allí la curiosidad sobre aspectos de su hábitat, las plantas que comen, ¿no? Y así también desarrollar conocimientos. Pero aparte de esto, nos podían aportar como significados mucho más profundos. Y ya en Portugal me daba cuenta del poder de las metáforas que podían surgir entre equinos. Un día, por ejemplo, estaba con una niña al lado de un caballo y hubo un movimiento en la calle y el caballo se asustó y resopló, ¿no? Y entonces la niña me preguntó por qué le había hecho. Y le dije que lo había hecho como pues, para deshacerse, liberar, ¿no? Dejar ir eso que lo había tensado. Y entonces esa niña me hizo la reflexión de que, pues de la misma manera yo también puedo encontrar como alguna forma de dejar ir lo que no me gusta, como lo que estábamos hablando de una amiguita del cole que todo el rato la estaba allí chinchando y encordiando, ¿no? Como ya me imaginaba a la niña resoplando como un caballo cada vez que la amiguita la molestaba. Y también lo veía en las sesiones de observación que hacíamos con las personas en proceso de desintoxicación, y es que solo observando los caballos, como se sentían pues, reflejadas en el animal, ¿no? Podían identificar las proyecciones que hacían sobre ellos, o solo conociendo las biografías de los caballos, muchas veces marcadas por el maltrato y la explotación, se sentían vistas, ¿no? También allí y podían entender pues, las reacciones de los caballos, como de miedo, de tensión, la reactividad, ¿no? Y muchas veces empezaba así como este proceso de comprensión y de sanación de uno mismo. Y es que esto es lo que hacen las metáforas, ¿no? Transforman algo, o sea, pasan el aprendizaje por el cuerpo, ¿no? Y por eso pueden ser como elementos tan potentes para la transformación. Bueno, esto es lo que nacía a raíz de mis reflexiones en esta monografía y es lo que trataba de esbozar para aliviar este afán de coherencia que tenía y para caminar hacia el horizonte de la utopía, este que, como decía Galeano, se aleja a medida que te acercas, pero que nos sirve precisamente para esto, ¿no? Para caminar. Sin embargo, cuando acabé la monografía ya no estaba con caballos, todo se quedaba en esta nube teórica y podría haber quedado allí. Pero la vida me tenía preparado otro encuentro con los caballos y por causalidades o casualidades acabé llegando a Binomis. Me acuerdo del primer día que conocí a Lauri y era como que había encontrado a alguien con quien hablábamos el mismo idioma.
Y todas esas controversias, ese primer día estuvimos hablando mucho con Lauri y todas las controversias y contradicciones que yo traía, muchas de ellas ella ya las había atravesado y me aportaba luz en algunos lugares que yo en ese momento no veía salida. Bueno, conocer a los proyectos de Binomis y Trinomis fue un bálsamo, también conoceros a todos vosotros porque es en este entorno en el que me introducía Lauri. Y es que finalmente había encontrado personas que sí que miraban a los caballos, ¿no? Yo me había estado entrando al mundo de los caballos desde las personas y aquí conocía a personas que entraban al mundo de los caballos desde frente. Bueno, aquí en Binomis se amplió y se perfiló mi visión de los caballos a muchos niveles y empecé a hacer cosas para ellos, ¿no? Después de una formación express, se me ofreció la posibilidad de aplicar todas estas ideas que venía desarrollando, ¿no? Pero con dos alicientes más. Por un lado, y inspirada por Lauri, en esta nueva forma que tenía de acompañar a personas y caballos, incluía el hecho de ya no solo estar con los caballos y compartir espacio con ellos, sino de hacer algo para ellos, para mejorar su bienestar, ¿no? Como pasar a esta acción. Y esto se ha convertido en un punto central de los acompañamientos que estamos haciendo en Binomis, que es que las personitas, las criaturas, ya no vienen como a estar o compartir con los caballos, sino que vienen a ayudarles a ellos. Y pienso que este cambio de foco, nos encamina aún más hacia este cambio de paradigma, ¿no? Como a algo que transciende más esta división entre lo natural y lo cultural. Por otro lado, cuando conocí Binomis, estaba haciendo un curso de facilitación de grupos en el mundo educativo, de manera que también incluía esta perspectiva, ¿no? Como ya en la monografía, permitiéndome como especular con ideales, hablaba de lo interesante que podía ser el trabajar en grupos, porque es allí, en este vínculo y comunión, donde nace el sentido de responsabilidad y de los cuidados, ¿no? De manera que ahora en Binomis también añadía esto. El curso de facilitación de grupos confirmó este poder que tienen los grupos, me ofreció la base teórica y también algunas herramientas prácticas, algunas de ellas se han vuelto imprescindibles. Una de ellas es los círculos de palabra, son momentos en los que nos sentamos en círculo, que nos podemos ver todas, y es un espacio en el que poder expresarse desde la presencia y que decimos siempre, ¿no? Que hablamos y escuchamos desde el corazón en estos círculos. Y esta foto es de un día que estábamos haciendo un círculo y Mou decidió entrar al centro. Bueno, recientemente también he descubierto la pedagogía del riesgo o la ecopedagogía, que amplían y diversifican como todo este marco teórico que empecé a desarrollar con la monografía y que aquí os he vomitado. Pero al final se resume todo en algo mucho más sencillo, ¿no? Al final no hacemos nada. Y eso, es que sí, al final es que se trata de no hacer nada. Y creo que es por esto que a veces dudo de lo que hago, ¿no? Porque no hago nada, ¿no? Bueno, por un lado, sigo influenciada por este sistema de pensamiento que eleva el conocimiento y la productividad, de manera que a veces si no estás enseñando o tratando, parece que no estés haciendo nada. Pero también de eso se trata, y es que al final, sin hacer nada, pasan y hacemos muchas cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos de paseo al bosque y cada día es una aventura diferente. Veréis, algunas de las niñas que aparecen las podéis ver por aquí. Acompañamos a los caballos a pastar, ¿no? Estos días se hablaba de la importancia de hacer cosas para los caballos, cosas que a ellos les sientan bien. Trabajamos duro
para los caballos, también para que ellos se sientan a gusto. Y nos divertimos haciéndolo, a veces incluso con mal tiempo. Les preparamos medicación, hacemos sesiones de veterinaria para curar a los caballos, les cuidamos poniéndoles arcilla para aliviar sus dolores en estas patas con artrosis. Jugamos y exploramos nuestros sentidos entre los caballos. Este es un juego que hacemos a veces, que es reconocer a los caballos con los ojos vendados. Y es increíble porque, claro, las niñas al tener los ojos vendados están muy en el momento, ¿no? Es como cuando cerramos los ojos se activan otras sensibilidades y los caballos lo reciben muy bien. Exploramos nuestros sentidos. Esto Lauri ha comentado algo antes de lo del pienso o la preparación de los suplementos y es muy interesante ver en algunos casos cómo cambia, ¿no? De que al principio les da cosa tocarlo con las manos y al final acaban recreándose allí y haciendo albóndigas con los suplementos. Y pienso que todo este trabajo así como sensorial o la exploración sensorial es muy importante también para volver al cuerpo. Nos dejamos llevar pues, nuestros impulsos. Esto fue un día de invierno y era de noche. La hierba estaba mojada y una niña dijo, ay, quiero saber lo que se siente tumbándose aquí al suelo, ¿no? Viendo las pocas estrellas que se ven desde San Fost. Y acabaron todas las niñas allí tumbadas al suelo. Fue un momento muy bonito este también. Bueno, pues alimentamos a los caballos, los cuidamos, les damos placer con sesiones de spa y también nos lo damos a nosotras. Hacemos cosas no tan placenteras como sacar moscas del culo de los caballos, aunque nos dé asco, pero sabemos que a ellos les ayuda y lo agradecen. Nos comunicamos con ellos, nos comunicamos entre nosotras también. Observamos, recolectamos plantas medicinales para los caballos, nos sentimos. Les ofrecemos también a ellos unas sensaciones como con aceites de aromaterapia. Les acompañamos en sus expediciones, exploramos nosotras también. Les damos la bienvenida cuando llegan y les despedimos con cariño cuando se van. Bueno, viendo estas imágenes y reviviendo estos momentos y despojándome de todas las inseguridades, pues creo que al final igual sí que estamos haciendo algo, ¿no? Y estamos haciendo mucho. Estamos ofreciendo espacios para que el amor de las niñas por los caballos pueda ser expresado como tal y no tergiversado por el control y la dominancia. Estamos compartiendo conocimiento para que caballos como Aquiles no tengan que sufrir lo que él sufrió por puro desconocimiento e insensibilidad hacia las otras vidas. Estamos ofreciendo espacios de calma y de cuidado para que adolescentes como los del barrio de la Mina tengan la posibilidad de experimentar otras formas de estar y de relacionarse. Bueno, ya vamos acabando. Bueno, este pequeño laboratorio de relaciones basadas en el respeto, aislado, no tiene ninguna repercusión, pero combinado con otras prácticas, otras pautas de consumo que se generan, puede tener un impacto increíble. Como os decía, estos días aquí hemos estado creando cultura, transformando cultura. Pero para que esta cultura pueda mantenerse, tenemos que transmitirla para que los más pequeños puedan adquirirla y perfilarla también. Y volviendo a la antropología y pensando en esta imbricación entre lo micro y lo macro, no puedo dejar de pensar de que los caballos están unidos a la humanidad desde sus inicios y penetran tanto en nuestra esfera material como la simbólica.
Así que cambiando la forma en cómo nos relacionamos con estos animales, estamos cambiando la historia de la humanidad. Y esto no es poco. Bueno, hasta aquí llega este camino. Este camino queda mucho por recorrerlo. Ni de lejos está acabado. Y no sé cómo será el futuro de la equitación. Pienso que el futuro de la equitación tendrá que ser diverso, creado desde diferentes lugares, pero con una base compartida e inquebrantable, que es la del respeto, el amor y la amistad. Y la alegría. Gracias.